Bueno, buenas tardes hermanos. Vamos a seguir con el estudio de la carta de Primera de Juan que veníamos estudiando, pero ahora vamos a ir al capítulo 5, versículo 1 al 5. Seguramente lo vamos a ir viendo en pantalla a los versículos y vamos a leer el versículo 1 que dice: Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que han sido engendrado por él. Versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Versículo 3 dice: Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Versículo 4 dice: Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y a modo de pregunta, el versículo 5 dice: ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? En este pequeño estudio de reflexión vamos a ver algo que nos habla el apóstol Juan en estos versículos, donde se destacan tres cosas importantes. En primer lugar, la realidad del nuevo nacimiento. En segundo lugar, la realidad del amor a Dios. Y en tercer lugar, la realidad de la victoria. Cuando hablamos de la realidad del nuevo nacimiento, Juan comienza diciendo que todo aquel que cree en Jesús, que es el Cristo, es nacido de Dios. Es decir, que es necesario, indispensable, creer en Jesús como el Mesías, porque la verdadera fe acepta la verdad que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, Dios en unidad con el Padre y el Espíritu, es confesar su deidad, su encarnación y como Salvador del mundo. Y de esta forma nos da a nosotros la potestad de ser hechos hijos de Dios, como dice Juan 1:12. Hay una realidad que por ahí nosotros vemos en el mundo y que muchos dicen: yo conozco de Cristo, he oído, he leído. Pero hay una realidad que acá marca Juan firmemente, que no es leer, no es cantar, no es mirar, no es saber por alguien que me cuenta, sino es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Mesías, el que puede decir que Él es el Salvador, que lo puede rescatar de esa condenación. No hay otra forma. Pero Juan es claro. Esta es la realidad del nuevo nacimiento. Pero sigue adelante Juan y dice: y todo aquel que ama al que engendró, esto a Dios como Padre, ama también ¿a quién? A sus hermanos, a aquellos que han sido engendrados por Él. O sea, que esta realidad del nuevo nacimiento comienza con una transformación del corazón. ¿Por qué? Porque solamente cuando Dios derrama de su amor en nuestros corazones, por medio del Espíritu Santo que nos fue dado, como dice Romanos 5:5, es la única forma que nosotros podamos amar a Dios y podamos amar a los hermanos. ¿Por qué? Porque antes al hombre le era imposible. ¿Por qué? Porque era un pecador de costumbre. Y ese pecado no solamente nos apartaba de Dios, sino nos convertía en enemigo de Dios. Entonces, queridos hermanos, debemos saber que este amor es un distintivo del nuevo nacimiento y común a todos los creyentes. Por eso el Señor, o Juan, mejor dicho, en 1 Juan capítulo 3, versículo 14, dice: tan
firmemente estas palabras. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Esa es la realidad del nuevo nacimiento. No se puede hablar de amor de Dios muchas veces si nosotros menospreciamos a aquellos que son también hijos de Dios. No podemos decir, como dice también 1 Juan 4:20, dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano. ¿Por qué? Porque dice que somos mentirosos, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Es una realidad que nos habla la palabra de Dios y nos hace entrar y mirar qué pasó con ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Porque Dios hace efectivo en esa obra de salvación que el Espíritu Santo venga a morar en nuestras vidas y que ese amor sea derramado en nuestros corazones. Pero yo permito que ese amor empiece a ampliarse en todo mi ser, amando primero al que engendró, como dice acá la palabra de Dios, amando al Padre, pero también demostrando ese amor hacia los hermanos. Y muchas veces entramos en ese menosprecio, como decía, que se demuestra de distintas formas. A veces, quizás limitando las capacidades de un hermano, no reconociendo el valor que tiene, y a veces entramos en un rechazo, a veces por el don que tenemos distinto cada uno de nosotros. Un don que Dios da como Dios quiere, dice, que el Espíritu Santo da como Él quiere. Y ¿saben qué? Nosotros nos olvidamos del gran precio que Dios paga por todos por igual. Nadie y ninguno de nosotros hizo un mérito más allá de lo que Dios hizo por nosotros. ¿Qué hicimos nosotros para ser salvos? Nada. Solamente Dios en su amor, en su gracia y su misericordia nos salva todo y paga por cada uno de nosotros la muerte de Cristo y la sangre de Cristo. Entonces, ese amor tiene que ser el distintivo de la relación entre los hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque todos los hijos de Dios poseemos la misma naturaleza divina y esa naturaleza se dedica justamente a vincularnos en amor y nos impulsa a amar al hermano. ¿Por qué? Porque de esa forma entonces estamos amando ¿a quién? A Dios en cada uno de los hermanos. Si la naturaleza de Dios está en cada uno de los hermanos, estamos amando a Dios en cada uno de los hermanos. Pero Juan sigue y dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Primero dice que nosotros amamos al Padre si amamos a los hijos. Y ahora dice, ahora conocemos que amamos a los hijos porque amamos al Padre. Juan sigue insistiendo de que ese amor está todo relacionado. Si amamos al Padre, tenemos que amar a los hijos, a los hermanos en Cristo. Y si amamos a los hijos, es por consiguiente que amamos al Padre. Y dice, guardamos sus mandamientos. Y en este versículo nos dice en primer lugar, la prueba manifiesta de que amamos a Dios es porque amamos a nuestros hermanos. Y este amor además es la manifestación de la primera operación del fruto del Espíritu. Es la primera operación de fruto del Espíritu. Estábamos charlando con un hermano justamente porque sabemos que el fruto del Espíritu tiene 9 operaciones. Amor, paz. Bueno, decimos, bueno, pero yo tengo paciencia. Pero sabe que es difícil tolerarlo a este hermano. Entonces no tenés paciencia. ¿Por qué? Porque todavía no podés aplicar el amor. ¿Entienden? Yo siempre digo lo mismo. La traba o la puerta principal para todas las 8 operaciones que restan es el amor. Si no abrimos la puerta del amor para que se derrame en plenitud, es difícil que podamos disfrutar de la paz, del gozo, paciencia, benignidad. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos amor,
y no vamos a tener paz en el corazón. Nos va a faltar gozo, benignidad. No podemos tener dominio propio, porque el amor de Dios no solamente es la base de toda la obra de Cristo, sino que encierra todo. También encierra la iglesia y el vínculo que hay en ella y las relaciones de los hermanos. Y en esto el Señor hace da un ejemplo perfecto. Y me gusta porque dice en Juan capítulo 13, versículo 35, el Señor lo dice claramente ahí. En esto conocerán que todos sois mis discípulos. ¿En el ministerio que yo tengo, dice ahí? No. En la iglesia en la cual me congrego. No. No, por el don que estoy ejerciendo. No. Si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Entienden? Este es lo que distingue a aquel que es un hijo de Dios. Porque hay un amor tal que es sobrenatural. Y cuando lo ve alguien de afuera, se da cuenta que este amor no puede salir de una persona común, sino de alguien que ha pasado por la experiencia del nuevo nacimiento, que ha renacido nuevamente por el Espíritu de Dios, que ha pasado de muerte a vida, que es un hijo de Dios. Esta prueba de amor debe ser de sinceridad y no consiste en palabras fáciles, porque a veces nosotros queremos tratar de salir del paso diciendo, bueno, que esto, que el otro, pero dice la palabra de Dios que debemos amar de hecho y en verdad. No de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. O sea, que el amor es una relación sincera y transparente, horizontal y vertical. Y eso es lo que hace que el vínculo se mantenga, se establezca, se fortalezca y hace que la iglesia de Cristo sea luz y sal en el lugar donde está. Podemos hacer los mayores sacrificios de nuestra parte, filantrópicos, estos de amar a las personas, como dicen, ¿no? Pero ¿saben qué? Si no es el Espíritu de Dios que está impulsando el amor para hacer todas estas cosas, lamentablemente el objetivo es otro y el motor que lo impulsa es la carne. Quizás lo estoy haciendo por un interés, para que vean mis acciones o por algún otro motivo. Pero queridos hermanos, tenemos que entender que la única forma de nosotros mostrar ese fruto del Espíritu con sus 9 operaciones, comenzando a desarrollar lo más importante que Dios siempre resalta en su palabra, que es el amor, es dejando que el Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. De otra manera, va a ser imposible. Y ese amor que tenemos a nuestro Dios como evidencia y amamos a nuestros hermanos, se va complementando si guardamos sus mandamientos. Y dice la palabra de Dios en Juan 15:10, si guardareis mis mandamientos, dice, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Todo está basado en el amor de Dios. Esta obediencia es la solicitud de poder guardar la comunión con nuestros hermanos. Y no podemos hablar de obediencia si no hablamos de ese amor que nos relaciona justamente con el Padre y los hermanos. Pero está la realidad del amor a Dios. Vimos la realidad del nuevo nacimiento, pero está la realidad del amor a Dios. Dice el versículo 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y agrega Juan, y sus mandamientos no son gravosos. Juan continúa hablando de ese amor de Dios.
que se expresa además por el amor de los hermanos, pero sino también que se expresa cuando guardamos los mandamientos del Padre. Y que estos se puedan ver concretamente en nuestra vida práctica. No podemos decir que somos de Cristo si no vivimos a Cristo. No podemos decir que somos discípulos del Señor cuando no lo seguimos. No podemos decir que conocemos a Cristo y conocemos al Padre si no leemos su palabra. Hay algo que relaciona todo y lo impulsa el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que es? El conocimiento de Dios, de Cristo como nuestro Señor y Salvador, a través de la profundidad de la palabra, pero también a través de la oración. Todo esto está relacionado. Y si esto no se ve concretamente en nuestra vida, querido hermano, quiere decir que ese fruto del Espíritu no se está desarrollando. El Espíritu de Dios va a tener el control cuando nosotros le dejamos que tenga el control. Y este Espíritu nos va a llevar a mirar la palabra de Dios para ir logrando ese objetivo que tiene Dios, que es la santificación y poder cumplir sus mandamientos, que no los vamos a lograr por esfuerzo propio. Si usted pensaba que iba a lograr algo esforzándose, sacando fuerza de donde no tengo, no, lo voy a desanimar, no lo va a poder lograr. Esto no es por esfuerzo propio, es solamente por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios solamente provoca el querer como el hacer en cada uno de nosotros por su buena voluntad. No lo vamos a hacer por nosotros. Ahora bien, si no guardamos sus mandamientos, indica dos posiciones. La primera, una posición de rebeldía. Y ahí me hace acordar al hijo pródigo. Siendo el hijo del padre, ¿qué pasa? Decidió vivir en una tierra extraña y gastar todo el dinero de su herencia y vivir la vida como yo quiero. ¿No dice el mundo esto? El mundo dice, déjeme vivir como yo quiero. El problema es cuando nosotros los creyentes queremos vivir como nosotros queremos y no dejar que Dios obre a través del Espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Entramos en una actitud de rebeldía, en el mejor de los casos. Pero cuando estamos en la práctica del pecado, sabemos que eso es incompatibilidad absoluta con la vida del creyente. El Señor nos deja una enseñanza también muy importante sobre esto, porque van a ir pasando los tiempos y estos tiempos que parecían tan buenos antes se están tornando en estos tiempos malos, como dice Pablo en su palabra. Y dice Mateo capítulo 7, versículo 21, hablando el Señor con aquellas personas, le dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Entienden que no dice ahí el que habla de lo que el Padre me dice o lee la palabra de Dios? No, el que hace. Esto es una vida práctica, hermano. Versículo 22 dice, y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizábamos en tu nombre y en tu nombre echábamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, nunca os conocí. Qué difícil, qué dura esta palabra, ¿no? Nunca os conocí. Y esto es conocer, es relación íntima. Nunca tuve una relación íntima con ustedes. Nunca estuve relacionado verdaderamente con ustedes. Eso es lo más complicado. Cuando entramos en una actitud de rebeldía y vamos a sufrir consecuencias seguramente, porque estamos haciendo lo que nosotros queremos y no lo que Dios nos lleva a hacer para que nos vaya bien, como dice su palabra. Pero si estamos en la práctica del pecado, no vaya a ser
que nos esté pasando esto, que no tengamos esa relación íntima con el Señor, no hayamos pasado de muerte a vida, que sería lo más grave. Pero Juan dice, estos mandamientos no son pesados, y los compara justamente con esas cargas de religiosidad. A veces nosotros queremos vivir una vida religiosa y nos ponemos horarios, y nos ponemos momentos, y nos ponemos tiempo, y nos ponemos restricciones. No, dice, no son tan pesados. Ni tampoco como el legalismo, todo no, esto no, aquello no. Jesús anuncia un cambio radical. ¿Y sabe cómo lo anuncia? Con un yugo suave y una carga ligera, lo dice en Mateo 11:30. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Queridos hermanos, Dios expresa su amor siempre hacia sus hijos, buscando lo mejor para ellos. Y muchas veces los mandamientos nos resultan pesados. ¿Por qué? Porque esa carga la llevamos sobre los hombros. Pero la carga se va a aligerar cuando la pongamos en el corazón, porque el amor nos va a dar no solamente la libertad para andar, sino también la ligereza para correr y el gozo para poder alabar a Dios con nuestras vidas. Pero ahora bien, veamos la realidad de la victoria. Dice Juan, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Para Juan, los vencedores son todos los creyentes que han nacido de nuevo. Y por estar en Cristo son llevados en triunfo continuamente. Y dice 2 Corintios capítulo 2, versículo 14, hablando de esto. Dice, Pablo dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Pero hay algo más que dice Pablo. Y por medio de nosotros, en todo lugar, se manifiesta el olor de su conocimiento. Es una vida práctica. Es una vida práctica. Pero debemos recordar que todos los días se nos presenta una batalla sobre la cual debemos triunfar, que es la concupiscencia, este deseo desordenado, que nos arrastra el pecado, también lo dice Pablo. Todo esto que viene de los deseos de la carne, los deseos del ojo, la vanagloria de la vida, que la misma palabra de Dios dice que no provienen del Padre, sino del mundo. Pero hay algo que fortalece nuestro corazón. Jesús nos dice, confiad, yo he vencido al mundo. Él tiene el control, Él ya ha vencido al mundo, pero tenemos que permanecer en Él para poder disfrutar de esa victoria. Y poder mantener esa victoria en nuestra vida diaria. Es imposible poder hacer algo si no permanecemos en Cristo. Queridos, el modo de la victoria es que nuestra fe, dice la palabra de Dios, vence al mundo. Una fe que se alimenta de la palabra de Dios y que nos hace mirar la vida y la conducta del Señor Jesucristo para que ésta sea el espejo que nos transforme cada día semejantes a Él, renunciando al mundo y sus cosas. Una vida de acuerdo a la palabra de Dios. De ahí es que sale el consejo de Pablo, exhortándonos a armarnos del escudo de la fe, como dice en Efesios 6:16. ¿Por qué? Porque la fe es todo en la hora de la tentación. Es poder tener la certeza de aplicar la palabra de Dios y la gracia de Cristo para poder apagar los dardos del maligno, dice la palabra de Dios. Pedro también nos exhorta a resistir firmes en la fe. ¿Por qué? Porque estos padecimientos se les da a todos los hermanos por igual. No a algunos u otros, a todos. Se van cumpliendo, dicen vuestros hermanos, que están en todo el mundo.
queridos hermanos, vemos que en estas tres realidades vamos a tener la victoria, como dice la palabra de Dios. En primer lugar, si ha habido un nuevo nacimiento. Si hay una realidad de un nuevo nacimiento, tenemos la victoria. En segundo lugar, si nosotros amamos a Dios y llevamos esos mandamientos a nuestra vida práctica, no por fuerza propia, lo vuelvo a reiterar, sino por el Espíritu de Dios que va impulsando nuestras vidas con un avance progresivo, no es instantáneo, un avance progresivo que va santificando nuestras vidas hasta llevarla a la imagen de su Hijo, dice la palabra de Dios. No lo vamos a hacer nosotros, lo va a hacer Dios a través de su Espíritu. Y nosotros tenemos que dejar que Él haga. Y en tercer lugar, la fe. Esa victoria, la realidad de la victoria, que la vemos en la fe. Esa fe que viene por el oír, esa fe que viene por escuchar, por estudiar la palabra de Dios y aplicarla en nuestras vidas. ¿Para qué? Para poder apagar los dardos del maligno y resistir firmes en el día de la batalla, en el día de la tentación. Por último, Juan hace una apelación a la realidad. No se dieron cuenta. Dice, ¿quién es el que vence al mundo? Y nosotros, si hacemos esta pregunta, salimos a la calle con un micrófono y empezamos a preguntar, ¿quién es el que vence al mundo? Y muchos van a dar distintas respuestas. Y aquel que ha logrado las mejores riquezas, aquel que ha logrado la seguridad más importante en su vida, aquel que tiene más logros intelectuales, dirán algunos, ¿no? Pero la respuesta de la palabra de Dios a través de Juan es contundente. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. No hay otra forma. Así que, queridos hermanos, le damos gracias a Dios, porque nosotros podemos alabar su nombre y exaltarlo en esta hora, porque Él nos ha dado a través de su Hijo vida y vida eterna, pero también nos ha dado las herramientas necesarias para poder poner en práctica esa vida, para que ese amor se pueda ver todos los días. Y aún más, yo los exhorto, yo los quiero empujar de alguna forma, impulsar. Dediquémonos a la primera operación del fruto del Espíritu. Desarrollemos bien el amor de Dios, que todas las demás van a ir saliendo solas. Cuando se abre la puerta, todo lo demás va a empezar a fluir de una sola vez. Que Dios nos bendiga, nos acompañe en este camino que me parece que se está cortando. La venida del Señor es pronto, pero que podamos ir caminando y transformando nuestras vidas a través de la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga.